Hola, yo soy Victoria Vela Aguilera, soy estudiante en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Politécnico Nacional. Y bueno, el propósito de este video es hablar un poco de destilación. Esto es para la materia de bioseparaciones fluido-fluido que imparte el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Y los contenidos que vamos a abarcar en este video son el concepto de destilación, vamos a ver también relaciones de equilibrio, diagramas líquido-vapor, vamos a ver el punto rocío y el punto de burbuja, vamos a hablar de la volatilidad relativa y vamos a también hablar del método de McCabe-Thiele y realizar un problema utilizando este método gráfico. Y por último vamos a hablar sobre el método de Ponchon-Savarit y también vamos a resolver un problema utilizando este método. Espero que este video sea de su agrado y sea de utilidad. Comencemos. La destilación es un método de separación que emplea la vaporización parcial de una mezcla líquida para obtener sus diferentes componentes. En el proceso de destilación, la composición del vapor que se obtiene debe ser distinta de la composición del líquido de partida y también se va a obtener una composición diferente del líquido residual. Este método de separación es una de las operaciones básicas más importantes en la industria química porque nos permite obtener los componentes de una mezcla líquida al estado de sustancias puras. Para poder llevar a cabo este método de separación es necesario que la composición del vapor que se produce en la mezcla sea diferente de la composición del líquido de partida y por ello es importante conocer las relaciones de equilibrio entre ambas fases para la resolución de problemas de destilación. El equilibrio termodinámico líquido-vapor se va a alcanzar cuando los potenciales químicos de las sustancias son los mismos en ambas fases, a cierta temperatura y presión dada. Algunas consideraciones importantes en el equilibrio líquido-vapor es que la fase vapor se considera como una mezcla de gases ideales y la fase líquida la vamos a considerar como una solución ideal. Y el estado de equilibrio se da cuando llega a la presión de vapor, que es la presión ejercida cuando la fase de vapor está en equilibrio con la fase líquida. Esta, además de depender de la temperatura, va a depender de la naturaleza de los componentes y también de la composición de cada fase. En una solución ideal, la presión de vapor va a ser proporcional a la fracción molar de cada uno de los componentes en la fase líquida y a la presión de vapor del componente puro a una temperatura, de acuerdo con la ley de Raoult. Cuando graficamos los datos de las composiciones molares de una mezcla binaria de equilibrio líquido-vapor, se pueden determinar las composiciones tanto de la fase gaseosa como de la fase líquida en función de la presión o de la temperatura. Bueno, y aquí tenemos dos gráficas que ilustran el equilibrio líquido-vapor. El de la izquierda es a presión constante y el de la derecha a temperatura constante. El de presión constante, en el eje de las X vamos a tener composición y se grafica composición contra temperatura. En cambio, el de temperatura constante se grafica composición contra presión. Y en el de presión constante, aquí en la curva que está más abajo, tenemos la composición líquido y arriba la composición vapor. En cambio, el de temperatura constante, en la curva de abajo vamos a tener composición vapor y en el de arriba composición de líquido. Aprovecho para mencionar dos conceptos importantes, que es el punto de rocío y el punto de burbuja. Bueno, el punto de burbuja se refiere a la temperatura y a la presión a las que en una mezcla líquida se ha formado la primera partícula de vapor. Además, en este punto de burbuja se encuentra el punto del cambio de fase con mayor presión. Y el punto de rocío se refiere a la temperatura y presión a la cual la mezcla de vapor va a empezar a condensar y es en este punto en el que se tiene la menor presión durante el cambio de fase.
Para calcular la presión de burbujas a partir de temperatura y composición en X, primero vamos a calcular la presión de saturación. Después, con la presión de saturación, vamos a calcular la presión, recordando que presión es igual a la sumatoria de la presión de saturación por la composición en X. Y a partir de la presión, calculamos la composición en Y. Para calcular la temperatura de burbuja a partir de presión y la composición de Y, primero tenemos que proponer una temperatura y a partir de esa temperatura propuesta calculamos la presión de saturación. Y después calculamos la composición en Y a partir de la ecuación de Raoult y tenemos que verificar que la sumatoria de las composiciones en Y den igual a 1, ¿sí? o un valor muy aproximado a 1. Si no, tendremos que volver a proponer otra temperatura y así sucesivamente hasta que esta condición se cumpla. Para calcular la presión de rocío a partir de la temperatura y la composición en Y, primero tenemos que calcular la presión de saturación y luego a partir de la presión de saturación y la composición en Y obtenemos la presión con la siguiente relación. Y después calculamos XY multiplicando la presión obtenida por la composición en Y dividiéndola sobre la presión de saturación. Para calcular la temperatura de rocío a partir de la presión y la composición en Y, como lo vimos también con la temperatura de punto de burbuja, lo que tenemos que hacer es un proceso iterativo. Primero tenemos que proponer una temperatura, luego calculamos la presión de saturación y luego calculamos X a partir de la ecuación de Raoult y tenemos que verificar que la sumatoria de las composiciones en X sean igual a 1. Si no se cumple esta condición, tenemos que volver a proponer otra temperatura y realizar los pasos siguientes hasta que tengamos que la sumatoria de los componentes en X sean igual a 1. Otro concepto muy importante es la volatilidad relativa. La volatilidad relativa lo que hace es comparar las presiones de vapor de los componentes en una mezcla líquida. Y bueno, esto nos va a indicar la facilidad o la dificultad de usar la destilación para separar los componentes más volátiles de los componentes menos volátiles en una mezcla. Esto nos sirve porque si la volatilidad relativa es 1, significa que no tenemos diferencia de presión, o sea que tenemos dos presiones iguales y estas pues se van a separar, se van a evaporar al mismo tiempo, lo cual no nos funciona para poder llevar a cabo la destilación. La volatilidad debe ser mayor para que haya mayor diferencia entre los componentes y se pueda separar de forma adecuada por el método de destilación. La volatilidad relativa es el cociente entre la volatilidad de A entre la volatilidad de B. Recordando que la volatilidad en A va a ser la presión en A entre su composición en X y la volatilidad en B va a ser la presión en B entre su composición en X. Entonces sustituimos y por el método de sándwich vamos a obtener que la volatilidad relativa es igual a la presión de A por la composición en X de B entre la presión de B por la composición en X de A. Recordando que las presiones parciales son igual a la fracción del componente por la presión total, vamos a obtener entonces ahora que la volatilidad relativa es igual a la composición de Y de A por la presión por la composición en X del componente B entre la composición de Y del componente B por la presión por la composición en X del componente A. Estamos trabajando con una mezcla binaria y es importante recordar que en una mezcla binaria pues XA más XB va a ser igual a 1, entonces aquí vamos a sustituir que XB es igual a 1 menos XA para colocar todo en términos de A y nos queda la expresión de la siguiente forma. Ahora vamos a despejar y a reducir la ecuación y obtenemos que la composición de Y de A va a ser igual a la composición en X de A por la volatilidad relativa sobre 1 más
la diferencia de la volatilidad relativa menos 1 por la composición de XA. Ahora vamos a hablar sobre la destilación fraccionada empleando el método de McCabe-Thiele. Este es un método gráfico y nos ayuda a determinar el número de platos teóricos que son necesarios para la separación de una mezcla binaria de un componente A y B. En esta gráfica se ilustra los componentes de este método gráfico. En primer lugar tenemos la curva de equilibrio líquido-vapor y también vamos a graficar una recta y igual a x que va desde 0 hasta 1. También aquí podemos identificar la composición de fondos, la composición de alimentación y la composición de destilado. Entre la curva de equilibrio y la recta x, y igual a x, vamos a ver que se encuentran la recta de agotamiento o empobrecimiento. También tenemos la recta Q y la recta de enriquecimiento. La recta Q nos permite identificar cuál va a ser el plato de alimentación y también podemos ver cómo se grafican el número de etapas o el número de platos que se ocupan para la destilación. Este método considera calores latentes molares de vaporización constante y también aquí se va a despreciar los calores de mezcla. Esto implica la constancia de los caudales molares de líquido y vapor en toda la columna de rectificación, exceptuando en las zonas de alimentación o extracción de corrientes laterales, tanto de materia como de entalpía. Vamos a realizar un balance global de la columna y también vamos a realizar un balance de la zona de rectificación y otro para la zona de agotamiento para obtener ecuaciones que nos ayuden posteriormente a la resolución de problemas utilizando el método de McCabe. Bueno, voy a explicar tantito esta gráfica. Tenemos aquí nuestra columna de destilación fraccionada. Primero vamos a tener una corriente de alimentación y vamos a tener una corriente de destilado y una corriente de fondos. Esta zona que puse de color azul es la zona de rectificación y la zona que puse en color verde es la zona de agotamiento. En esta columna de destilación vamos a tener diferentes platos y es porque, como su nombre dice, la destilación fraccionada se realiza en varias etapas. En cada plato la corriente que entra se le determina como Bn y la corriente que sale del plato se le determina como Ln más 1. Aparte de aquí lo que tenemos es un condensador y en cambio en la de agotamiento vamos a tener un ebullidor. El balance global de la columna es que la corriente de alimentación es igual a la corriente de destilados más la corriente de fondos. Ahora realizando un análisis de la zona de rectificación, el balance global de los domos va a ser que Dn, que habíamos dicho que era el flujo que entra a los platos, va a ser igual al destilado, Ln más 1, que era la corriente que sale del plato. Un balance para el componente más volátil, pues va a ser la corriente Bn por su composición en Y. Esto va a ser igual a la corriente de destilado por su composición en X, más la corriente Ln más 1 por su composición en X. Buscando una representación lineal y poniéndolo en términos de reflujo, primero vamos a despejar y obtenemos la siguiente expresión. Vamos a sustituir ahora el valor de Bn del balance general de la zona y obtenemos esta siguiente expresión. Recordando que la relación de reflujo es R igual a L sobre D, vamos a dividir todo entre D y vemos que estos de D sobre D pues va a ser 1 y en donde tenemos el N más 1 sobre D pues vamos a obtener en términos de reflujo y obtuvimos esta siguiente expresión. Ya vimos suficiente teoría, ahora vamos a pasar con un problema. El problema dice: se desea destilar una mezcla líquida de metanol-agua en una torre de platos a presión atmosférica.
La alimentación de 200 kmol por hora es líquida y contiene 48% mol de metanol y 52% mol de agua. Se desea obtener un producto de destilado que contenga 90% mol de metanol y un producto de fondos que solo contenga 5% de metanol. Se alimenta la misma cantidad de vapor y líquido. Y nos piden calcular el reflujo mínimo, también calcular el número de etapas necesarias si se emplea 1.5 veces el reflujo mínimo e identificar en qué plato debe de alimentarse. Para la resolución del problema yo utilicé el programa GeoGebra y lo primero que hicimos fue graficar nuestra curva de equilibrio líquido-vapor. Estos son los datos de equilibrio que utilicé y después grafiqué una recta y igual a x que va desde 0 hasta 1. Después vamos a trazar las rectas de las corrientes. Recordando, el problema mencionaba que la corriente de alimentación era de 0.48, el de destilado de 0.9 y el de fondo de 0.05. Entonces trazamos estas rectas, perpendiculares al eje de las X. Y después obtenemos la línea de operación. El problema nos menciona que se alimenta la misma cantidad de líquido y de vapor. Entonces tenemos una Q de 0.5. Bueno, aquí nada más paréntesis, recordando que pues dependiendo del tipo de alimentación, pues va a ser la relación. En este caso nosotros tenemos una mezcla líquido-vapor y Q debe estar entre 0 a 1, entonces pues es correcto si tenemos una Q de 0.5. Entonces al sustituir 0.5 en esta ecuación, obtenemos y igual a menos x más 0.96 y graficamos esta recta y la pusimos de un colorcito pues llamativo. Después, para obtener el reflujo mínimo, trazamos una recta que pase por este punto este punto que intersecta la línea y igual a x con la composición de destilado. Entonces va a ir de aquí hasta este punto, que es donde intersecta nuestra línea de alimentación con nuestra curva de equilibrio. Entonces lo graficamos y obtuvimos y igual a 0.5456. Entonces, para obtener el reflujo mínimo empleamos esta ecuación. Sustituimos los valores que obtuvimos, tomando que x es 0 porque estamos en el eje de las y. Y al sustituir y al despejar r, obtuvimos una r mínima de 0.6496. Entonces aquí ya está resuelto el inciso A. Para el inciso B dice que el número de etapas necesarias si se emplea 1.5 veces el reflujo mínimo. Entonces multiplicamos 1.5 por el reflujo que obtuvimos en el inciso anterior y vamos a tener un reflujo de 0.9743. Entonces ahora vamos a calcular y empleamos la ecuación que empleamos también en el inciso anterior. Sustituimos los datos y obtuvimos una y de 0.4558. Entonces, graficamos el punto de 0.4558 y vamos a trazar una recta que vaya desde este punto hasta el punto en donde intersectaba la línea de y igual a x con la composición de destilado. Ahora vamos a graficar nuestra línea de empobrecimiento. Vamos a ir desde la composición de fondos. Vamos a graficar desde donde intersecta la línea y igual a x con la composición de fondos hasta nuestra línea de alimentación donde intersecta con la línea de operación. Entonces de aquí a acá vamos a tener nuestra recta de empobrecimiento. Y de este punto a este punto, la recta de enriquecimiento.
Ahora vamos a graficar el número de etapas o el número de platos que necesitamos para el destilado. Vamos a comenzar en este punto de aquí, que es donde intersecta nuestra composición de destilado con nuestra recta y igual a x. Entonces, desde este punto vamos a realizar un segmento horizontal hasta que intersecte con nuestra curva de equilibrio. Ahora, desde este punto vamos a realizar una recta vertical hasta que intersecte con nuestra línea de operación. Y así sucesivamente, desde este punto una recta horizontal hasta que intersecte con nuestra curva de equilibrio. De aquí una curva vertical hasta que intersecte con nuestra línea de operación y así sucesivamente. Nosotros obtuvimos 7 etapas. Para responder el último inciso del problema, que nos dice que identifiquemos en qué etapa o plato debe alimentarse, tenemos que identificar nuestra recta de alimentación y vemos que debe de alimentarse en la etapa número 5. Y el último tema del cual vamos a hablar es acerca del método de Ponchon-Savarit. Este es un método gráfico y también se utiliza para calcular el número de platos de una columna de destilación fraccionaria, pero a diferencia del McCabe-Thiele, en donde se realizaban algunas simplificaciones, el método de Ponchon-Savarit pues relaciona de una forma más rigurosa todas las variables que intervienen en el cálculo de una columna de rectificación. Se toma en cuenta las variaciones de las entalpías en función de la composición tanto del líquido como del vapor. Diagramas. Se emplea el diagrama de entalpía contra composición, el diagrama de equilibrio de la mezcla y el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Para el diagrama de entalpía-composición vamos a utilizar las siguientes relaciones para obtener primero la línea de entalpía de líquido y la línea de entalpía de vapor. Yo creo que va a quedar más claro con el ejemplo que vamos a realizar. Entonces pasemos directamente al problema. El problema dice: se desea destilar una mezcla líquida de benceno-tolueno en una torre de fraccionamiento de una atmósfera de presión. La alimentación de 100 kmol por hora es líquida y contiene 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno. También se desea obtener un destilado que obtenga el 95% mol de benceno y 5% mol de tolueno y un residuo que contenga 10% mol de benceno y 90% mol de tolueno. El equilibrio se define con una volatilidad relativa de 2.4 y se pide calcular el reflujo mínimo, calcular el número de etapas, si el reflujo es 1.3 el reflujo mínimo, y calcular Q' y QB'. Para obtener los datos necesarios para realizar los diagramas, vamos a utilizar esta aplicación que se llama ChemSet. Entonces, primero ponemos el título, que es el sistema benceno-tolueno. Los componentes del sistema, aquí los buscamos en el listado. La operación vamos a pedirle que sea una columna de equilibrio, una destilación simple. En las propiedades termodinámicas le vamos a pedir que utilice Rey de Raoult, el vapor de presión de Antoine, entalpías ideales. Las propiedades físicas le dejamos igual. En alimentación pedimos que la presión esté a 1 atmósfera, la composición del benceno del 50, el tolueno al 50 y vamos a tener un flujo total de 100. Especificaciones, le pedimos que considere una presión de una atmósfera de presión, pedimos que esté en fracción mol y que esta salga de 0.95 del benceno,
del tolueno también fracción mol y que sea de 0.9. Y aquí en resultados también podemos, pues nos arroja diferentes cosas, tablas, esta gráfica, pero también nos realiza la gráfica del método que vimos en el problema anterior. A ver, le damos clic en diagrama de fases, binario, y pedimos que sea de tipo temperatura XY. Ajá, pedimos que nos lo calcule. Y así de rápido tenemos nuestro diagrama de fases. Le vamos a poner copiar datos y lo vamos a llevar a un Excel. Ya que pegamos los datos del Excel, ahora vamos a calcular las entalpías del líquido y del vapor con las ecuaciones que tenemos aquí. Al calcular la entalpía de vapor vamos a realizar la siguiente corrección. Calculamos lambda de V y lo empleamos en esta ecuación de aquí. Y así fue como obtuvimos los datos. Ya con las entalpías obtenidas, graficamos el diagrama de entalpía composición y acomodamos los datos de la siguiente forma. Utilizamos GeoGebra. Entonces X con la entalpía de líquido. Seleccionamos los datos. Luego le das clic derecho y le pones crear y poligonal. Y también para el vapor establecemos los límites, ponemos la composición de fondo, la composición de alimentación y la composición de destilación. Colocamos un punto, el cual le vamos a llamar F', en donde intersecta nuestra entalpía de líquido con la recta de la composición de alimentación. Para obtener F'B', que se encuentra en la entalpía de vapor, tenemos que buscar el dato en el equilibrio y por eso tenemos que hacer un diagrama de equilibrio de la mezcla. Empleamos la ecuación de la volatilidad relativa. Estos fueron los datos para crear la recta de equilibrio. Y entonces aquí vamos a poner X igual a 0.45, que es la composición de alimentación. Y en donde intersecte con nuestra curva, vamos a obtener la composición de Y. Y otra vez volvemos a nuestro diagrama de entalpías y graficamos F'B'. Ahora graficamos una recta que vaya de F' a F'B' y en donde intersecte esa recta con la composición de destilado, vamos a graficar un punto y le vamos a llamar Q'. Ya tenemos en el diagrama Q', tenemos X0 y Y1. Para obtener el reflujo mínimo vamos a medir la distancia de X0 a Y1 y le vamos a llamar A, y luego la distancia de Y1 a Q' y le vamos a llamar B. Para obtener reflujo mínimo vamos a dividir B entre A y obtuvimos un reflujo mínimo de 1.4681. Ahora vamos a resolver el inciso B, el cual nos dice que calculemos el número de etapas si la R de operación va a ser 1.3, la R mínima. Entonces R mínima nos había dado de 1.4, vamos a multiplicarlo por 1.3 y nuestra R de operación es de 1.9. Para calcular la nueva Q', vamos a multiplicar 1.9 por la distancia de A y luego ese valor lo vamos a sumar por la distancia en A. Y obtenemos un valor de Q' de 90.144.32. Para obtener nuestra línea de balance de destilación vamos a graficar una recta que vaya desde F' hasta Q'. Y en donde esta recta intersecte con la composición de fondo, ahí a ese punto le vamos a llamar QB'. Y esta QB' nos indica el calor que tenemos que suministrar en el calderín. El trazo de las etapas se realiza de la siguiente forma. Bueno, aquí ya tenemos Y1 que vale 0.95
Para el trazo de las etapas vamos a utilizar tanto el diagrama de entalpías como el de equilibrio. Bueno, entonces vamos a poner en nuestro diagrama de equilibrio y igual a 0.95 y en donde intersecte esta recta con nuestra curva de equilibrio vamos a obtener la composición de x1. Tenemos que x1 es 0.88 y lo graficamos en el de las entalpías. Ya que tenemos x1, vamos a realizar una recta que vaya de x1 a y1 y esta va a ser nuestra primera etapa. Después, para graficar y2, vamos a lanzar una recta que vaya de x1 hasta q' y en donde intersecte esta recta con la línea de vapor va a ser y2. Y entonces para calcular x2 vamos a regresarnos al de equilibrio, vamos a poner y2 es igual a el valor que nos haya dado y2, obtenemos el valor de x2 y luego ya que tengamos el valor de x2 vamos a unir x2 con y2 y va a ser nuestra etapa 2. Luego vamos a realizar una recta que vaya de x2 a q', en donde intersecte esta recta con la línea de vapor va a ser y3 y así sucesivamente. Cuando pase nuestra línea de balance de destilación, en vez de realizar una recta que vaya de xn a q', vamos a hacerlo de xn a qb'. Así fue como quedaron nuestros trazos de las etapas. Obtuvimos que para llevar a cabo la destilación van a ser necesarias 13 etapas. A continuación se muestra la bibliografía empleada para la realización y el aborde de los temas de este video. Y bueno, eso es todo por este video. Sí que dimos un largo recorrido por el tema de destilación, pero como se mencionó al principio, la destilación es una de las operaciones unitarias más empleadas en la industria de la química. Y pues en la biotecnología no es la excepción. Este proceso de separación se utiliza mucho para algunos procesos biotecnológicos como la recuperación de metabolitos de interés, principalmente. Entonces yo creo que si tú estás estudiando una ingeniería, independientemente de cuál sea, es muy probable que tengas que utilizar esta operación unitaria. Entonces espero que haya sido de tu agrado el video, que haya sido de ayuda y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.